Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vaya programa que tenemos hoy, se llama Dos hombrecillos verdes y una mula, y la verdad es que es uno de los más curiosos, bizarros, y la verdad es que me faltan calificativos para exponer lo que ocurrió en Polonia aquel año 1978. Yo creo que es uno de los encuentros del tercer tipo más extraños que se han visto nunca en la historia de la ufología. Y bueno, pues vamos a empezar con las declaraciones de un anciano delante de todo un pueblo en la antigua Polonia comunista. Y bueno, pues en el pueblo pues evidentemente está el alcalde, está el panadero, están todos los agricultores, todos los ganaderos y también está el cura, un hombre de más de 100 años con la Biblia y un señor anciano diciendo: juro solemnemente ante Dios que mi informe sobre el encuentro con los extraterrestres del 10 de mayo de 1978 es absolutamente cierto. Dios es mi testigo que estoy diciendo la verdad. Bueno, pues este es el juramento firmado por el señor Jan Wolski ese mes de mayo de 1978 ante el increíble encuentro que protagonizó, como decíamos, en un país comunista que estaba en aquel momento pues dominado por la antigua Unión Soviética. Bueno, a raíz de este caso, resulta que Polonia se convirtió en el primer país del mundo en desarrollar un movimiento ufológico civil con organizaciones, es decir, con una infraestructura detrás. Este es un caso que se ha vuelto tan popular en Polonia y tan respetado en en los países de todo lo que es el este de Europa, que resulta que le han erigido un monumento en Emilcin a este hombre, al señor Jan Wolski, y bueno, pues resulta que debajo de esa estatua, de ese monumento, hay una plaquita que pone: el 10 de mayo de 1978, en Emilcin, un objeto ovni aterrizó. La verdad nos asombrará en el futuro. Que, por cierto, a mí es que me encanta, ¿no? Porque es algo que da valor a la historia impresionante que les voy a contar a partir de ahora. Nada, antes de empezar, comentarles que el señor Jan Wolski no tenía exposición a los informes de los ovnis, no le importaba prácticamente nada del mundo, no tenía televisor, no tenía radio y solo leía algunos periódicos que sus hijos le traían a casa de cuando en cuando. Un hombre sencillo que vivía en el campo, que pasaba totalmente la civilización y que quizá por eso protagonizó uno de los encuentros más bizarros de la historia. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos al día 10 de mayo del año 78. Es tempranito, por la mañana, unos minutos después de las 8. Es una mañana fresca y además lluviosa, y tenemos a este señor Jan Wolski de 71 años que viaja en su carreta por un bosque cerca de su pueblo. Su pueblo se llama Emilcin, en Polonia. Bueno, este hombre quiere estar tempranito en casa y entonces toma un atajo, va con su carro y con su mula y toma un atajo por unos matorrales y por un pequeño bosque de abedules que él se conoce para llegar a casa, que tiene un terreno un poco más pedregoso, pero que bueno, que puede llegar allí un poquito antes y descansar. Bueno, pues este hombre va por ese camino con su carro, tirado por su mula, y entonces de pronto ve caminando delante de él a dos seres, a dos pequeños seres. Este hombre pensó que eran campesinos o agricultores, ¿no? Pero conforme se fue acercando se dio cuenta de que aquellos seres eran como humanoides. Tenían alrededor de 1,5 metros de altura, más bajitos que lo que es la media normal de los seres humanos. Iban vestidos con trajes negros ajustados, encapuchados y yendo además en la misma dirección. Entonces este hombre los ve que están delante de él en aquel caminillo rural, y entonces va con su mula. Y entonces este hombre se fija en que andan muy raro. Estos seres andan muy extraño, manteniendo sus piernas muy separadas entre sí. Y entonces, además de eso, se da cuenta de que esos dos seres están frenando. Es decir, van andando, pero van andando cada vez más despacito. Y entonces este hombre
que va un poco ya a lo suyo, ¿no? Pero bastante, bueno, pues extrañado ante la visión que estaba viendo, pues resulta que empieza a ver cómo esos dos seres se echan cada uno a un lado de la carretera y entonces empieza a ver que casi los empieza a rebasar, uno por un lado y el otro por otro lado. Y entonces empieza a rebasarlos y entonces tiene un momento en el que inesperadamente esos dos seres, cuando ya los han rebasado, de repente saltan al interior de su carro. Y bueno, pues este hombre dice, bueno, estos seres, estos dos hombres, no sabe muy bien lo que son, ¿no? Pero porque quizá no tenga una cultura muy desarrollada este hombre, ¿no? Pero se da cuenta de que algo va mal porque, bueno, aunque es normal que haya gente que se suba al carro y, bueno, pues tú le llevas a donde vayas, pues resulta que hay algo que no va bien porque estos dos seres que hay detrás, se da cuenta, mira para atrás y se da cuenta de que tienen una piel muy verdosa y además empiezan a conversar entre sí en un idioma muy extraño, como con chillidos y sonidos muy agudos similares a las risas de la hiena. Entonces este hombre ya empieza a tener miedo, ¿no? Porque lo que suena aquí detrás son seres que miden 1,5 metros, son verdes y de hecho hablan como si fuesen hienas. Y entonces, claro, esto evidentemente despierta sus sospechas de que no son seres humanos, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice Jan Wolski en sus declaraciones. Dice, los miré que estaban justo a mi lado. Y este hombre solo tenía que voltear la cabeza y estaban ahí. Decía, de una manera extraña, vestían con trajes ajustados negruzcos, solo la cara y las manos estaban descubiertas. Dice, pensé que podrían ser chinos, pero no pregunté. Sus piernas colgaban fuera de la carreta y era obvio que tenían zapatos raros del mismo color que el resto de la ropa. Pero la parte delantera tenía forma de aleta. También tenían entre sus dedos una pequeña membrana desde la base hasta el final de la primera articulación del dedo. No entendí nada de lo que decían, como que gorjeaban entre ellos. Bueno, un detalle interesantísimo, el hecho de esa membrana intersticial entre los dedos y bueno, el hecho de que dice que pueden ser asiáticos, con lo cual está viendo unas facciones quizá un poco achinadas o ajustadas a los baremos de los chinos, pero dice que pero evidentemente la piel que tiene son verdes, ¿no? Y además dice que tiene como los zapatos son como aletas, es decir, una visión totalmente extraña dentro del fenómeno ovni, ¿no? Entonces este hombre sigue con su mula como si nada hubiera pasado, esos seres van ahí detrás y siguen hablando. Y entonces cuando llegan a unos 300 metros de un pequeño claro delante de la carreta y del camino, resulta que Wolski nota como en una pared de árboles que tiene delante hay como un objeto brillante, plateado, como un autobús. Él habla como si fuese un autobús volador, ¿no? Y de hecho dice que es muy inusual porque está cerniéndose, como aterrizando a unos, y está como volando a unos 4 o 5 metros sobre el suelo, ¿no? Dice que este hombre que se movía poco, pero que hacía mucho ruido. Además decía, pude avanzar hacia allá porque mi mula no tenía miedo. Así que continuamos avanzando. Y este detalle es curiosísimo, ¿no? Porque dice que si la mula se hubiese parado, pues quizás se hubiese quedado ahí con los seres, pero la mula no tuvo miedo y siguió, ¿no? Bueno, decía que su forma más o menos se parecía a un helicóptero de 2 rotores. Es decir, podemos imaginarnos un helicóptero militar, bueno, pues un poco así alargado, ¿no? Decía, el vehículo que no tenía ventanas y su única abertura era una puerta situada en el centro de la pared frontal, y esto se veía perfectamente. Decía que además que el marco de la puerta se veía, y entonces aquello revelaba un grosor de unos 20 centímetros de espesor, ¿no? Bueno, el ovni no tenía ningún tipo de cuello, no tenía alas, no tenía patas de esto de, podrían ser un trípode, no tenía absolutamente nada de eso. Decía que las únicas cosas que sobresalían de su exterior eran como 4 dispositivos con forma de cilindro, pero muy curioso porque estaban en cada una de las esquinas y además tenían como unas espirales verticales. Es una visión única dentro del fenómeno ovni. Decía este hombre que se parecían a las brocas como la Black & Decker o estas cosas que sirven para hacer agujeros en las paredes, pues era como un tornillo de Arquímedes, más o menos, ¿no? Unos cilindros que tenían una espiral para arriba. Bueno, decía que se arremolinaban muy rápido, pero no echaban aire, como si eso fuese realmente el motor impulsor que estaba manteniendo aquel
increíble objeto volador no identificado en el aire. Entonces, bueno, este hombre está todavía con la mula y decía que estaba oyendo cómo aquel objeto estaba descendiendo, y de hecho lo estaba viendo. Decía que el sonido que emitían aquellos cilindros que rotaban a toda velocidad era como de un abejorro, y me encanta eso porque es un hombre de campo que sabe cómo suena un abejorro, y aquello estaba sonando exactamente como este hombre decía, ¿no? Decía que además que él se llegó a poner a unos 20 metros de distancia, y entonces los dos seres como que le avisan, ¿no? Le tocan, le avisan, y este hombre se echa para atrás y le dicen que le hacen como gestos de que tiene que frenar, ¿no? De que pare ya. Y entonces uno de ellos se separa del carro y entonces se baja, y el otro ser también se baja, cada uno por su lado, ¿no? Y entonces este hombre, pues como que se queda mirándolos, y los dos seres le hacen el gesto de que baje también él. Y este hombre, bueno, pues como al dejar a su mula ahí, pues lo que hace este hombre, que en todo momento se comporte de una manera muy campechana, muy tranquilo, muy tranquilote el hombre, ¿no? Pues hace un nudo a los aparejos que tiene, a las riendas, como siempre hace cuando deja a la mula pues ella sola, ¿no? Y entonces, bueno, pues se queda mirándolos a los dos seres, y los dos seres empiezan a caminar, uno a un lado y otro a otro lado de él, hacia el disco. Bueno, hacia el disco, hacia ese objeto alargado. Y entonces este hombre, pues como que está viendo en su ademán de los dos seres que quieren que les acompañe. Este hombre, pues bueno, pues va con ellos, ¿no? Entonces, de repente, de ese objeto cae una especie de pequeña plataforma elevadora unida a 4 cables. Es totalmente surreal que haya 4 cables, que es una tecnología, podemos decir, de polea y mecánica. Y bueno, pues yo lo llamo el ascensorcillo, ¿no? Y bueno, pues este hombre expone, dice, de repente uno de los alienígenas se colocó en él y con un gesto amistoso me invitó a entrar. Entonces Wolski se mete con él en ese pequeño ascensorcillo, que es una plataforma que está pues sostenida por 4 cables y que sale de la puerta, ¿no? Y entonces al instante se sube y asciende de un solo golpe y sin agitación. Y entonces, bueno, pues se detiene al llegar a la puerta, y entonces este ser le hace una señal para que entre al interior de aquel objeto volador no identificado. El de abajo se queda abajo, y de hecho el ascensor vuelve a bajar y este hombre se introduce dentro de este objeto. Bueno, ahí dentro le estaban esperando 2 humanoides más, que eran exactamente idénticos. Y de hecho el de abajo vuelve a subir con el ascensorcillo, y entonces se reúne allí dentro con hasta 4 seres exactamente idénticos tal y como iban vestidos, ¿no? Bueno, el vehículo tenía 4 tripulantes, y dicho, uno de ellos saca una especie de discos, unos discos pequeñitos, y se pone como a tocarlos así, ¿no? Entonces Jan Wolski recuerda bastantes cosas de toda la experiencia, es una experiencia perfectamente vívida, no tiene ningún tipo de ataque que él tenga, no tiene ningún tipo de perjuicio, es una experiencia totalmente surreal. Y entonces dentro del vehículo ve que es una especie de cuarto rectangular, ese objeto es como una especie de rectángulo por dentro, en sus paredes no penetra luz, no hay bombillas, es decir, la luz que entra, y que lo que está viendo todo es la luz que entra de la calle, porque la puerta sigue abierta. Bueno, una cosa interesante es que no hay ventanas, pero es que resulta que se fija en la comisura de la puerta, y se fija que realmente está como enrollada la puerta, como cuando vemos, por ejemplo, las latas de sardinas que tienen como una llave circular con la que vamos abriéndolo. Bueno, pues él decía que la tecnología que estaba viendo era exactamente esa, es algo pues muy retro, podemos decir, ¿no? Muy noir, ¿no? Me parece un caso increíble ya solo por esos detalles, ¿no? Decía este hombre que el suelo, las paredes y el techo eran planos, y se veían como moldeados de una sola pieza y de un material muy duro similar al vidrio, pero opaco. Decía que el cuarto estaba vacío, que no tenía muebles, pero sí que había como unos pequeños bancos que estaban atados con una especie de cables de unos 60 centímetros los bancos, ¿no? Que era pues posiblemente donde iban esos seres sentados, quizá en su viaje interestelar. Bueno, Wolski no notó ningún tipo de interruptor o indicador de luz, pero cerca de la entrada sí que vio una docena de aves que estaban vivas, cuervos o grajillas, ¿no? Y las veía perfectamente ahí, y estaban vivas, pero no podían volar.
Esto le pareció muy extraño y era muy curioso, estaban al lado de la entrada. Luego el techo se dio cuenta de que era semicircular y además a lo largo de ese techo había como una especie de tubo negro que lo veía perfectamente. Bueno, Wolski expone en este punto de la historia lo siguiente, y leo textual sus declaraciones. Dice: eran un poco más bajos que los terrícolas, tenían las caras verdes, oscuras, y además llevaban trajes negros, entre negro y gris, ajustados que cubrían todo el cuerpo, y no había botones ni cremalleras. Tenían los ojos inclinados y una boca que asemejaba a una delgada línea incolora. Cada uno de los dedos estaba rodeado por una membrana. Hablaron entre sí en un idioma desconocido en todo momento. Es decir, este hombre habla de que estos seres están hablando y que tienen un idioma que él no conoce y que no conoce que no ha escuchado nunca en toda su vida. Bueno, en algún momento, cuando este hombre entra en el cuarto, pues los seres como que le rodean sin ser en ningún momento agresivo, pero en lengua de signos le hacen ver que se tiene que quitar la camisa, ¿no? Y este hombre pues dice, bueno, pues vale, vale, pues se quita la camisa. Wolski expone lo siguiente, dice: me dijeron en lengua de signos que tenía que desnudarme. Empezaron a examinarme con unos discos que parecían platos. Cuando estaba desnudo, comieron algo horriblemente transparente que se parecía al hielo. Entonces, uno se colocó cerca de una pared con dos pequeños agujeros perforados sobre ella. Metió una varilla negra dentro de los agujeros y les dio vueltas como si estuviera ajustando algo. Lo hizo varias veces. Vamos a hacer un repaso de lo que dice este hombre, ¿no? Es decir, este hombre dice que se quita la camisa como de costumbre y de hecho en la historia se sabe que uno de los seres intenta quitarle también alguno de los botones y de hecho pues dice que le quitan dos botones. Ellos como si no es como si le estuviesen metiendo prisa, sino como si le estuviesen ayudando a hacerlo. Luego, por otra parte, este hombre ya se cree que ya es suficiente y uno de los seres le dice, no, lo de abajo también, los pantalones y la ropa interior también se lo tiene que quitar, ¿no? Entonces, dice que le examinan. Se ha sabido cómo era el examen que le hicieron. No había ninguna camilla, todo esto se hizo de pie. Es decir, es que es una experiencia totalmente inusual dentro del fenómeno ovni, ¿no? Totalmente, aquí perfectamente de pie. Dice que los discos se los acercan y de hecho se los ponen cerca de su brazo y cerca de su brazo hacen como un zumbido. Dice que le hacen un movimiento con el brazo, se lo mueven pero sin que le haga ningún tipo de daño. Este hombre se deja hacer, ¿no? Le giran hacia adelante, le giran hacia atrás, ¿no? Y hacia un lado, y en uno de esos movimientos dice que le tocan con algo, pero que no le hacen ningún tipo de daño, y luego le hacen entender que puede vestirse. Una cosa muy interesante es que se ponen a comer algo parecido, como decíamos, a una barra transparente, como gelatinosa, como una especie de pedazo de hielo, pero él dice que se puede desmembrar fácilmente en pequeños trocitos, y que es alargado, y que se lo comen en trozos pequeños, y este hombre se queda totalmente impactado por esa visión, ¿no? Luego dice que uno de ellos le muestra la comida, que es, no sé cómo podríamos definirlo, ¿no? Como si fuese quizá un calamar transparente, podemos decirlo. La verdad es que es imposible de saber, ¿no? Pero le muestran la comida y de hecho con gestos le invitan a comer aquello y este hombre dice que no quiere probarlo, ¿no? Otra cosa interesante es que cuando se está volviendo a vestir, estos seres le cogen el cinturón y de hecho se quedan fascinados con el cinturón y a este hombre le parece muy curioso porque como si no hubiesen visto un cinturón en su vida y le parece fascinante la tecnología de agarre del cinturón, algo totalmente surrealista también, ¿no? También otra cosa es que sigue viendo las aves, las grajillas ahí, que están ahí, todavía están vivas y unos minutos después de examinarlo le permiten que se vuelvan a poner los pantalones, la ropa interior, los zapatos, ¿no? Y de hecho, por lo visto, toda la experiencia se termina y entonces le medio acompañan hacia la puerta y este hombre se sube a la plataforma elevadora, al ascensorcillo y entonces mira para abajo y está elevado unos 5 o 6 metros, está exactamente a la misma altura donde había estado. Entonces vuelve a girarse hacia ellos y entonces ocurre algo interesantísimo, ¿no? Que es que se quita, lleva un sombrero este hombre, se quita el sombrero, se lo pone en el pecho y hace un gesto de reverencia, ¿no? Como en plan, bueno, pues un gesto de cortesía, ¿no? Y estos seres que están los cuatro mirándole también le hacen un gesto de cortesía.
y bueno, pues se inclinan hacia él. Y entonces Wolski en este momento de la historia dice, de todos modos, siempre fueron muy amables conmigo. Querían que me comiera un hielo extraño, pero yo no, ya me quería volver a casa. Dice, me apresuré a bajar unos pocos metros donde estaba mi carreta y yo estaba pensando en llegar pronto a casa y contarle a todos lo que me había sucedido. Y esto me parece curiosísimo, ¿no? Porque este hombre sabía que había vivido algo imposible, increíble, ¿no? Y de alguna manera estaba contento porque había salido ileso de todo eso y le habían tratado bien. Y eso es algo que dentro del fenómeno OVNI ya nos estamos acostumbrando a que no ocurra siempre, ¿no? Bueno, cuando Wolski llegó a casa, porque este hombre ve que aquel disco, aquel especie de platillo, de esa especie de autobús volador, como lo llamaba él, pues como que se empieza a mover ya hacia el bosque, este hombre se va para casa, ¿no? Ata las riendas de su caballo, y entonces llega a casa, se lo cuenta a su mujer, a sus hijos, ¿no? Y notifica a los vecinos, pronto los vecinos llegan allí, todo el pueblo se planta allí en su casa, y de hecho todo el pueblo se va a buscar el ovni, pero no llegan a verlo, no hay ni rastro allí. Pero sí que se dan cuenta de que en el suelo blando, porque como estaba lloviendo, como decíamos, estaba lloviendo, había barro, bueno, pues las huellas de los seres se habían quedado plantadas y lo que pasa es que, claro, cuando la gente llegó allí, la algarabía y todo, pues al final las huellas se acabaron diluyendo, ¿no? Pero se ve bueno, pues estaban allí las huellitas pequeñas, estaban allí plantadas, ¿no? Otra cosa interesante es que hubo uno de los niños que llegó a verlo, un niño llamado Adam, que llegó a verlo y lo llamó también autobús volador, igual que lo había llamado el señor Wolski. Por otra parte, bueno, pues la policía llegó allí, es que estuvo allí todo el pueblo, realmente tuvo que ser muy curioso todo aquello, ¿no? Y bueno, pues este hombre dice que no tuvo ningún tipo de tiempo perdido, es decir, que fueron 10 minutos de experiencia y los 10 minutos empezaron y terminaron, no hubo un tiempo perdido. Otra cosa interesante es que el niño se reunió con él y le dijo que había visto como una especie de escotilla cuadrada por debajo del objeto, un detalle que él no había podido ver porque él, bueno, pues quizá no se fijó en aquello. Y también otro detalle que me parece fascinante es que algunos vecinos de la localidad notaron un estruendo cuando unos minutos después pasó aquel objeto por encima del pueblo, aquello que vio el niño y que de hecho otro vecino también pudo ver perfectamente. Dice que los vecinos dijeron que notaron un estruendo pero en el subsuelo, no arriba, sino abajo, como si hubiese habido como una especie de terremoto o algo se hubiese movido por debajo de tierra, algo que nunca ha sido explicado, ¿no? Bueno, este tema termina aquí, es un caso que es muy respetado dentro de lo que es la antigua Unión Soviética y bueno, pues también en Polonia, un hombre respetado siempre en su pueblo. Yo me quedo con el momento de la primera visión de estos dos seres que se van parando, ¿no? Y se van poniendo al lado de él y se le suben al carro y se ponen a hablar en un idioma que no existe, ¿no? Y ese hombre ya se da cuenta cuando los tiene aquí detrás, que esto no es normal, ¿no? Que esto no son seres humanos, ¿no? El momento increíble de ver el objeto, esa descripción con los tornillos de Arquímedes en las puntas, algo único, realmente muy retro, como decíamos, ¿no? Muy noir. Bueno, por otra parte, el momento en el que ven el ascensorcillo que empieza a bajar y este hombre, pues, y esa comunicación que tiene con gestos y la bondad que tiene este hombre de decir que sí a todo y también estos seres de tratarle bien y de no hacerle nada, aunque es cierto que los dibujos que se han hecho no tienen una cara muy halagüeña, pero el trato es bueno. También el aspecto de estos seres con esa capucha que tienen como detrás, esa tez verde, ¿no? Esa forma como de anfibio en los dedos, y esos zapatos como si tuviesen unas aletas, la verdad es que es una cosa curiosísima, como si fuesen medio anfibios esos seres, ¿no? Luego, por otra parte, cuando están en el interior, que no hay luces, que es como todo muy somero, ¿no? Como que no enlaza con una super tecnología de extraterrestres, sino que enlaza con algo, pues, más del pasado, quizá, ¿no? Otra cosa como de un universo paralelo, si me apuran, ¿no? Por otra parte, le obligan a desnudarse
le pasan como una especie de discos, pero bueno, no le hacen ningún tipo de daño. Comen algo transparente que él no sabe lo que es, pero él no quiere. Está el detalle también de las aves, que no sabemos para qué las querrían, ¿no? El hecho de que le mueven el brazo, no sabemos para qué, pero sí que le pasan los discos por el brazo. Imaginémonos que ese hombre podía tener quizá un implante, como hemos visto en aquellos programas que hicimos y tal, y que hemos hablado algunas veces de los implantes extraterrestres. Luego, por otra parte, el momento de la fascinación del cinturón, de los movimientos que le hacen con los brazos y la fascinación con el cinturón, que él no sabe con qué le tocan. También el hecho de que bueno, pues le vuelve a vestirse tranquilamente y ya se marcha, y esa reverencia que hace, que me parece curiosísima, ¿no? Y bueno, pues el increíble rugido de la tierra cuando ya termina el caso, ¿no? Bueno, el respeto que existe en Polonia por este caso ha hecho que bueno, pues que haya trascendido hasta el día de hoy numerosas informaciones ufológicas y formaciones ufológicas del Reino Unido, de Alemania, fueron allí a entrevistar a este hombre en vida y bueno, pues no encontraron ningún tipo de fallo. Y bueno, pues una cosa que ya para terminar me parece ya lo más, es el hecho de que en toda la algarabía que se montó allí, la televisión polaca fue allí a entrevistarle. De hecho, las imágenes que han visto pues corresponden a un dibujante que pudo hacer una especie de cómic de todo el evento. Y resulta que cuando estaba la televisión tomándole declaración a este hombre, pues imaginémonos con todo el pueblo allí mirando a ver las huellas, la policía, también el cura del pueblo que se había presentado allí, bueno, pues el cámara, el del sonido y tal, ¿no? Pues resulta que hubo gente que dice que vio a uno de los seres que estaba como espiando cerca del claro, de uno de los árboles del claro, y salió zumbando allí a toda velocidad, ¿no? Y esto pues como que se comenta que fue pues prácticamente ya el final de toda la historia, que es el avistamiento por parte de la televisión, que no pudieron grabarlo en vídeo, pero que pudieron verlo algunas de las personas que estuvieron allí, como si uno de los seres hubiese estado vigilando a ver si este hombre estuviese bien, o quizá por pura curiosidad del evento que se había montado allí con todo el pueblo entero, ¿no? Pues un poco pues observando el lugar en donde había tenido este hombre un encuentro bizarro, increíble y sobre todo benéfico, ¿no? Benigno, ¿no? Que de alguna manera pues nos faltan más experiencias así dentro del fenómeno ovni, ¿no? Bueno, como siempre digo, ustedes pueden quedarse con lo que ustedes quieran. Yo creo que es un caso que me parece increíble, ¿no? Y muy curioso, y creo que tenía que estar en este museo que es este canal, ¿no? Museo de lo bizarro y de lo raro, del fenómeno ovni y de los fenómenos paranormales en general. Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.